Sabroso adorar al Señor, ¿verdad? Extraordinario. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por un nuevo día más de vida, Señor. Por una oportunidad extraordinaria, Señor, como cada domingo, primer día de la semana, Señor, de reunirnos como iglesia, de reunirnos como hijos tuyos, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para tu grandeza en nuestra vida, tu fidelidad, Señor. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, después de haberte adorado, después de haberte alabado, bendecido, Señor, que nos impartas espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos recibir, Señor, el alimento espiritual que pueda darnos el crecimiento que viene de tu presencia y que a través de él podamos, Señor, extendernos a lo que tú has colocado delante de nosotros. Te bendecimos esta mañana. Te pedimos, Dios amado, que cobertura de ángeles en esta mañana ministren sobre la vida de cada persona y que cada uno, Señor, de lo que está aquí, Padre, pueda ser tocado por tu poder, que podamos salir saturados de tu presencia con el conocimiento y la sabiduría que es impartida a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los quiero invitar que abran su Biblia en el libro de la carta a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4. Gracias, María. Estamos llenos de Marías, de Jesús. Sí. ¿Cómo está, Mari? Sí, otra María más. Leito, ¿cómo está? La carta a los Efesios, el capítulo 4. Vamos a seguir estableciendo algunos principios y revelándolos, ¿no?, a través del Espíritu para crecimiento personal y para nuestra maduración. El capítulo 4 de Efesios es como que la culminación de una revelación que viene desde el capítulo 1, pero claro, para entenderlo tendrían que leer todo el capítulo. Sin embargo, como venimos ya trabajando con este capítulo, vamos a establecer algunas bases acá necesarias. Y quiero que vayamos al verso 8. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es hablando de Cristo, ¿no? Cuando descendió, o sea, los 3 días que estuvo muerto, cuando descendió allí al infierno, a vaciarle el infierno a Satanás. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, es decir, Cristo mismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjense que, es decir, este capítulo es bien edificante, ¿no? Y es bien revelador. Yo quiero continuar hablando un poco sobre el tema de la madurez. Pero para ello quiero recordar un poco lo que en semanas anteriores hemos venido enseñando, porque todo es como parte de un mismo tema.
porque, es decir, este impartimiento de la sabiduría está justamente dirigido al espíritu. Es decir, cuando la sabiduría fluye del espíritu, la sabiduría abarca todos los niveles del hombre. Y es necesario que no solamente sea una sabiduría humana, porque hay sabiduría humana, hay conocimiento humano, hay revelación humana, pero la sabiduría espiritual es superior. Y esta es la sabiduría que justamente, bueno, Dios quiere impartirnos y que nosotros podamos entenderla y que puede llegar, o sea, que podamos llegar a un momento donde podamos vivir por el Espíritu. Cuando hablo del Espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo, no del Espíritu nuestro, sino el Espíritu Santo obrando desde nuestro espíritu para que entonces toque el alma y entonces toque también la parte del cuerpo, es decir, la parte de la psiquis, la parte del cerebro. Ahora fíjate, como todo abarca un todo, es decir, venimos hablando de la composición del espíritu desde el principio, y parte de la composición del espíritu justamente es el impartimiento de la sabiduría, de ese crecimiento que como brota del espíritu te lleva a un nivel y a una dimensión distinta, ¿no? Ahora fíjate, acá el apóstol Pablo, de una manera bien brillante, ¿no? Él acá, por revelación del Espíritu, él comienza a enseñar varias cosas, por ejemplo, es decir, lo glorioso de lo que representa la muerte de Cristo, ¿no? Yo no sé si ustedes de repente cuando cantaban, cuando adoraban al Señor, pueden de repente entender la magnitud de lo que representó y de lo que significa para nosotros la muerte de Cristo. Porque de repente, bueno, cantamos, es bonito, lloramos, yo lloro también, pero tener el conocimiento, la comprensión real de lo que fue el sacrificio de Cristo es tremendo. Es tremendo, ¿por qué? Porque hay muchos secretos y parte de esos secretos fue justamente que Cristo tenía que morir. Es decir, era necesario porque su muerte no solamente nos iba a traer a nosotros la redención que hemos recibido, sino que los propios cielos fueron conmovidos con la muerte de Cristo. Y el propio infierno fue conmovido con la muerte de Cristo. Es decir, su muerte no tuvo una repercusión solamente a nivel humano. La Biblia dice que los cielos fueron conmovidos. Y en esos 3 días que él estuvo muerto, que aparentemente su cuerpo físico ya había sido destruido, había desaparecido, él estaba espiritualmente, en su espíritu, estaba haciendo una obra. Y esa obra fue ir y rescatar a todas las personas, es decir, a esos millones de personas que habían vivido antes de ese tiempo y que para muchos estaban perdidos. Es decir, él fue y rescató. Esos 3 días él predicó, dice que a los espíritus encarcelados que estaban allí en ese tiempo. Entonces, imagínense la dimensión de lo que representa la muerte de Cristo, sin hablarte de lo cruento de su sacrificio, porque su sacrificio fue terrible. Es decir, si nosotros como seres humanos hoy día viésemos algo semejante, creo que nos impactaría de una manera terrible, porque Cristo no murió de repente con una muerte sencilla. Si tú te vas a varios libros de los Salmos, inclusive Isaías y otros libros que ya previamente por revelación del Espíritu habían hablado sobre cómo él iba a morir y que vieron de antemano su muerte, dice la Biblia que en Isaías dice que la cabeza se la deformaron. Es decir, de tanto golpe que le dieron, dice que la cabeza se la deformaron, dice que la barba se la arrancaron a pedazos. Es decir, imagínense, si uno se arranca un pelito y le duele, imagínate, una persona que le vayan arrancando la barba, y la Biblia dice que le descoyuntaron todos los huesos. Es decir, le descoyuntaron todos los huesos. Y sin hablarte de los latigazos que le dieron, que dice que le arrancaban pedazos completos. Es decir, lo que hemos visto por televisión no es absolutamente nada en comparación
con lo que Él hizo, y ese sacrificio tan cruento, tan cruel, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y es decir, su bondad, su amor es tan enorme para con nosotros, que no solamente dio su vida en un sacrificio tan cruento y tan terrible, sino que dice que cuando subió a lo alto, dice que nos dio dones. Es decir, dones, para que podamos edificar su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, dones sobrenaturales que nos potencian a nosotros, o como decía la canción, nos empoderan dentro de un nivel de sobrenaturalidad. Es decir, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú no solamente recibes la salvación, sino que junto con esa salvación vienen dones extraordinarios que sacan la sobrenaturalidad de lo que representa Dios en la vida del hombre. Y dentro de esos dones, que son innumerables, infinitos, acá nombra solamente 5 oficios ministeriales. Nombra a los apóstoles, a los profetas, nombra a los evangelistas, pastores y maestros. Dice, con el fin, los instituye, es decir, esos dones para que podamos enseñar, para que podamos impartir, para que podamos sanar, para que podamos movernos dentro de cosas sobrenaturales. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo, nunca somos las mismas personas. Es decir, nunca vas a ser la misma persona. Quizás, a lo mejor, tú no te hayas dado cuenta de lo que Dios te dio, pero tienes un regalo de Dios dentro de ti. Y es tu deber y mi deber descubrir qué fue lo que Dios nos dio. Yo conozco personas con dones extraordinarios y le doy gracias a Dios en lo personal los dones que Dios me ha dado. Pero nunca vas a ser una persona natural cuando tú recibes a Cristo, porque los regalos son extraordinarios. Es decir, el impartimiento de Dios, de su naturaleza a nuestra naturaleza, nos vuelve seres distintos, de modo tal que lo que representa esto es inmenso. Quizás nunca dentro del nivel humano, la esfera humana donde vivimos, vamos a entender lo que nosotros somos en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural, nuestro humanismo no tiene la capacidad de comprender cómo a través de la sangre nosotros fuimos sanados, cómo a través de la sangre nosotros fuimos redimidos, cómo a través de su sacrificio tan cruento nosotros fuimos salvados y nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Es decir, te estoy hablando de cosas que son las que más conocemos, pero hay profundidades mucho más enormes que representa eso que Cristo hizo por nosotros. Entonces, claro, imagínate por qué es importante que nosotros maduremos. Porque dentro de nuestro estado natural, si nosotros no maduramos y superamos nuestro estado natural, nunca vamos a poder ver los tesoros, ver los dones, ver los talentos y ver las dimensiones a la cual Cristo nos destinó, lo cual Cristo hizo por nosotros, para que nosotros salgamos de una condición humana, de una condición de enfermedad o de una condición de inferioridad en cuanto a lo que representa la creación de Dios en nosotros. Es decir, Cristo quiere que maduremos para eso, y para ello es necesario que nosotros seamos edificados. La palabra edificación tiene que ver con conocimiento, con maduración, tiene que ver con completarnos con complementarnos dentro de todo aquello que Dios diseñó para nosotros desde el principio. Ahora fíjate, el verso 12, después dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice luego, hasta que todos, repite conmigo, todos, es decir, no es para mí nada más, no es para los pastores nada más, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira el reto que el Señor nos coloca adelante, pero ya habiéndonos impartido su naturaleza para que podamos lograrlo. Pero dentro de ese reto, es decir, dice
el Hijo de Dios, un varón perfecto, es decir, es la plenitud. O sea, Dios quiere para nosotros la plenitud. Y dentro de su impartimiento nosotros tenemos la plenitud de Dios dentro de nosotros, pero no la tenemos desarrollada por el desconocimiento y por vivir en nuestro estado natural, de hombres naturales, de personas que vivimos según los criterios del mundo. O sea, eso nos impide que podamos disfrutar de la plenitud de Dios. Entonces la edificación justamente es para que lleguemos a ese nivel de madurez donde podamos determinar lo que Dios ya hizo en nosotros y podamos vivirlo y podamos expresarlo y podamos disfrutar de aquella grandeza que Dios colocó en la vida nuestra. Dice, fíjate, dice que el propósito, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ustedes saben que es algo fluctuante. Es, por ejemplo, como cuando hubo problema de electricidad hace, creo que 2 años atrás, que la luz de repente se iba, venía, o de repente parecía que la luz no tenía la capacidad para que de repente los bombillos, eso es una fluctuación. Es decir, las personas fluctuantes, por lo general, son personas inconstantes, son personas que no tienen un criterio claro de lo que tienen que hacer. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, cuando aquí el apóstol está hablando de doctrina, está hablando de las diversas enseñanzas que se imparten en todos los niveles de la sociedad, que de repente en vez de exaltar o de edificar tu vida espiritual, edifican más bien tu vida natural. O sea, cuando te hablo de esto, te estoy hablando inclusive de escuelas, de universidades y de todos los criterios humanos que se manejan en el mundo, muchos de ellos que nos pueden servir para un nivel de repente de desenvolvimiento y de desarrollo humano. Sin embargo, no nos proyectan y no nos catapultan a lo espiritual, sino que nos limitan. Entonces, no estoy diciendo que no debamos estudiar, que no debamos prepararnos, pero hay algo mucho mejor que eso. Es decir, Dios nos ofrece algo superior a eso. Entonces, fíjate, el problema de todas estas doctrinas, que dentro de ellas también están las doctrinas espirituales, porque hay muchas variedad, o sea, infinidades de doctrinas. Dice que solamente en la India hay 5.000 tipos de dioses distintos, es decir, adoran 5.000 dioses. Imagínate tú la cantidad, nada más en un solo país. Es decir, todo el tipo de doctrina distinto. Yo hace mucho tiempo veía algunos documentales, hay algunos que adoran a la culebra, a la cobra, otros adoran a la rata, otros adoran, es decir, adoran cualquier cosa. Y todo tiene su doctrina, su fundamento según su criterio. Es decir, millones de personas en la India están sometidos a este tipo de fluctuación, a este tipo o sea, si se puede decir, de influencia que los mantiene alejados de la vida de Dios. Y sin hablar, por ejemplo, de nuestra sociedad occidental o de nuestro país Venezuela, donde también hay una cantidad de religiones, entre ellas, muchas de ellas son como la nuestra, que tienen distintos tipos de doctrina, donde cada uno de ellos de repente, de acuerdo al criterio del pastor, cada uno de ellos de repente tiene un pensamiento distinto. Podemos estar juntos, pero no somos iguales. No podemos reunirnos en una confederación de muchas iglesias y sin embargo cuando vamos al tema doctrinal, todos tenemos un pensamiento distinto. Y no estoy hablando que no tengamos que ser distintos, sino estamos hablando del pensamiento de Dios, de lo que realmente Dios instituyó como palabra de vida y lo que ella representa. Ahora fíjate, esta fluctuancia, yo conozco mucha gente y he conocido mucha gente a lo largo de muchos años de ministerio, que algunos, bueno, casi que se llama María Iglesias, Pedro Iglesias, Juan Iglesias, es decir, andan de iglesia en iglesia. Es decir, han recorrido todas las iglesias de la ciudad y en ninguna se sienten, y tienen un sancocho en la mente de pensamientos y de cuestiones donde las personas no tienen como que solidez, como estabilidad dentro de sus pensamientos. Entonces, fíjate, esta fluctuancia simple y llanamente está promovida o está motivada por la inmadurez espiritual que hay en la mayoría de las personas. Ahora, fíjate, dice luego, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, dentro de las doctrinas que hay, muchas de ellas están siendo impulsadas y promovidas por personas que saben lo que están haciendo.
O sea, muchas de estas doctrinas, por ejemplo, cuando tú lees la doctrina, y disculpe si ofendo a alguien, ¿no? Por ejemplo, de los testigos de Jehová, es decir, ellos tienen una doctrina terrible. De hecho, eso es una empresa, la Wattover, es una empresa donde ellos producen literatura, hacen Biblias y todo esto, y es un negocio impresionante, de forma tal que ellos tienen o sea, sus bases en Estados Unidos y en distintas partes donde ellos, o sea, están promoviendo, gracias, están promoviendo continuamente o sea, un pensamiento alejado de la vida de Dios, alejado de las verdades bíblicas, que realmente puedan madurar el carácter y la vida de las personas para llevarlo a una plenitud. Porque o sea, la plenitud es, el futuro nuestro. Es decir, el propósito de Dios para la vida tuya y la vida mía es su plenitud en nosotros. Ahora fíjate, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate, esta palabra a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo este texto lo he leído, bueno, no sé, cientos de veces, porque lo he estudiado muchas veces y siempre Dios le abre el entendimiento a uno en algún lugar. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado. Fíjate la concertación, es decir, esta es una palabra que se utiliza mucho dentro dentro de lo que es la música, dentro de lo que esto representa. Es decir, o sea, un grupo musical, y esto lo saben más los adoradores y las personas que han estudiado música. Es decir, o sea, el que haya una concertación dentro de cada uno de los instrumentos y dentro de las voces es lo que da, o sea, es lo que da esa melodía tan extraordinaria, que podamos unirnos a cantar y que a través del espíritu nosotros podamos tener esa calibración que hace que podamos funcionar correctamente y que seamos concertados. Es decir, imagínate tú, la Biblia dice que un sonido incierto, o sea, si la bocina no diere sonido, dice que el pueblo no se prepararía para la guerra. Es decir, cuando hablamos de esta concertación, estamos hablando de estar afinados para que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Es decir, por ejemplo, un músico, cuando hay de repente distintos tipos de instrumentos, todos ellos tienen que tocar su melodía para que haya concertación dentro de lo que se está haciendo, y las voces también tienen que unirse para que entonces todo sea una armonía perfecta y la música sea extraordinaria, de forma tal que cuando vemos esto, eso toca lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque es algo que habla a tu espíritu, que penetra más profundamente, o sea, tus sentidos naturales y tus sentidos espirituales, donde tú puedes disfrutarlo, puedes llorar y puedes expresar algo porque te toca profundamente. Entonces, claro, imagínate cuando nosotros logramos hacer un trabajo que esté calibrado a ese nivel, imagínate tú lo que puede producir. Es decir, puede producir algo extraordinario. Y el fin justamente de la edificación del cuerpo de Cristo es para que estemos concertados. Dice, unidos entre sí por todas las coyunturas y ligamentos. Es decir, la palabra que se utiliza acá es una palabra extraordinaria porque es decir, el apóstol Pablo, cuando la escribió, escribió esto, guiado por el Espíritu Santo, él tomó como ejemplo a un médico que dice que agarra un hueso que se descoyuntó y a través de una cirugía perfecta él logra reintegrar ese hueso a su sitio para que la persona pueda caminar o pueda mover el brazo perfectamente. Entonces esto es lo que, o sea, el trabajo nuestro de maduración hacia la vida de la persona tiene que ver con todo esto. Por eso hablamos tanto y continuamente en cuanto a varios temas que son importantes desarrollarlo. Ahora fíjate, acá yo quiero hablar de algunas cosas importantes en cuanto al tema de la madurez. Por ejemplo, en el libro de Primera a los Corintios, vamos a leerlo, Primera a los Corintios, el capítulo 2.
Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Aquí está escrito Espíritu con mayúscula, es decir, no está hablando del Espíritu de Pablo, está hablando del Espíritu Santo, es decir, con la demostración del poder. Y fíjate la palabra que utiliza, él dice, no fui con sabiduría humana, pues me propuse no saber nada. Es decir, no fui con excelencia de palabra. Pablo era un hombre muy estudiado, un hombre muy preparado. Y él aquí dice la importancia de que el impartimiento apostólico o profético sea un impartimiento por el Espíritu Santo. Dice, y hay algo que me llama la atención. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, imagínate el nivel de apertura, de madurez que tiene que tener una persona para que entienda la importancia de la crucifixión. Es decir, que esto no es algo que que podamos tomar así como que livianamente, sino que la crucifixión tiene una importancia donde cada uno de nosotros tiene que tener una disposición y tiene que tener las condiciones necesarias para entender lo que es la cruz, lo que representó la muerte de Cristo en ella. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Voy a detenerme un segundito acá. Fíjense, en semanas anteriores nosotros estuvimos hablando justamente de lo que es el libre albedrío, y creo que es uno de los temas que más más llamó la atención a las personas. Y en uno de los mensajes que mi esposa estaba enseñando, que ella hablaba justamente de este tema, ella tocó un punto y no lo desarrolló completamente, porque en ese punto quedaba como que una incógnita de que si había libre albedrío o no había. Y yo le digo a ella que tenía que haberlo desarrollado porque es decir, para que no haya duda. Y yo le decía que las dos cosas funcionan. El libre albedrío y la predestinación sí existen. Ahora podemos pensar, ¿cómo pueden existir las dos cosas? Porque si hablamos de predestinación, estamos hablando que impulsa de manera impositiva a que nosotros vayamos dentro de eso. O como muchos piensan, bueno, no importa, si yo me porto mal, no importa, porque finalmente estamos destinados a ser salvos. Y no funciona de esa manera. Es decir, porque si hay una predestinación y si hay un libre albedrío, pero si tú en tu libre albedrío no decides meterte dentro del propósito de Dios, tú nunca vas a llegar a la meta. Porque esto no es una cuestión de que yo entro y salgo, que no. Es una cuestión de que Dios nos coloca a elegir. Dios dice, bueno, escoge el camino que está allí delante de ti. Es decir, yo he puesto mi voluntad delante de ti, pero tú tienes que decidir si tú tomas mi voluntad o no la tomas. Entonces existen las dos cosas, si existe un libre albedrío y si hay una predestinación de parte de Dios, pero nosotros hemos elegido el camino de Dios, y dentro de ese camino de Dios dice la Biblia que Dios diseñó un camino para que nosotros andemos en él. Hay un camino por el cual nosotros tenemos que andar, y para que nosotros podamos caminar ese camino, nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de ese propósito que ya Dios destinó para nosotros, para que se cumpla el propósito. ¿Me explico? Entonces es necesario que entendamos. Dice, la que ninguno de los príncipes, hablando de los gobernantes de este mundo, dice, conoció, pues si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, acá se le endosa, utilizando esa palabra, se le endosa a los judíos y se le endosa también a los
o sea, a los italianos o a Roma de aquel tiempo, la muerte de Cristo. Aquí lo dice. Dice, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, tanto los judíos como Roma, ellos fueron los que crucificaron, y ellos tienen su peso de responsabilidad en esto, de forma tal que es que ellos lo hicieron porque el diablo los estimuló. No, ellos lo hicieron porque lo quisieron hacer, porque ya su naturaleza estaba vendida a eso, y ellos decidieron obedecer esa naturaleza, y Dios ya había destinado que la salvación tenía que venir a través de esto. Ahora dice luego, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tremendo. Es decir, aquí no está hablando de un hecho futuro. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la mente de Cristo, su forma de vida, lo que Él representa, está reflejado en las Escrituras. Y cuando tú comes las Escrituras y cuando tú entiendes las Escrituras, la mente de Cristo se va activando dentro de nosotros. Y nosotros vamos pensando como Cristo piensa, vamos actuando como Cristo piensa. Y entonces esto hace que nosotros seamos distintos en cuanto a funcionalidad. Ahora fíjate, acá el apóstol Pablo, digo yo, magistralmente, aquí da una enseñanza tremenda, porque aquí él hace una diferencia y fíjate, él muestra tres tipos de personas. Y quiero hablarte de esto un poquito, porque él muestra primero al hombre natural. Es decir, hay un hombre natural. Es decir, el hombre sencillo, el hombre que no entiende ni sabe nada, que vive su vida, bueno, porque respira. ¿Ves? Él dice el cristiano niño e inmaduro, y habla del cristiano espiritual y maduro. O sea, habla de tres tipos de personas, y esto es bueno entenderlo, porque nosotros un día éramos personas naturales. Como personas naturales, es decir, hombres y mujeres biológicos, actuamos mayormente por nuestros instintos. O sea, el hombre tiene una naturaleza humana, que actúa por instinto, y por eso el hombre de repente, bueno, y la mujer tienen relaciones sexuales, por eso de repente el hombre se violenta y hace cosas que no son, porque actúa en su estado natural. Y cuando tú actúas en tu estado natural, por lo general esos impulsos, que son esos que generan toda una cantidad de acontecimientos en la vida del ser natural, son los que gobiernan su vida. Y esto no hay que olvidarlo, que nosotros salimos de ese estado natural y un día recibimos a Cristo, pero cuando recibimos a Cristo todavía teníamos un camino que recorrer, y todavía tenemos un camino que recorrer en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque llegamos a ser niños espirituales, y el niño espiritual actúa tal cual como si fuese un hombre natural. No son iguales, porque el niño espiritual tiene salvación en su espíritu. El hombre natural no tiene salvación en su espíritu. O sea, el hombre natural está en una condición primitiva, totalmente primitiva. O sea, y actuamos muchas veces dentro de esa naturaleza primitiva, o sea, como seres que solamente actuamos instintivamente, pues actuamos por los impulsos, o sea, por el cerebro reptil, que es donde está la parte más antigua del ser humano, donde el ser humano, bueno, solamente, bueno, actúa para comer, para tener sexo, para parearse y para vivir una vida natural. Por eso es que muchas veces hoy día nosotros podemos ver una persona en el estado, vamos a decir, en su estado natural, y muchos creyentes niños también, que de repente viven una vida como si fuesen seres naturales,
Es decir, como personas primitivas, un hombre que tiene 10 mujeres, qué sé yo, que adultera o fornica con todo el mundo. Es decir, esa es la naturaleza primitiva. Es decir, porque estamos actuando por el impulso de los deseos humanos. Y no que no tengamos deseos de repente en un sentido, porque Dios nos los colocó allí para que nos multipliquemos. Pero cuando una persona, o sea, llámese un profesor de la universidad o un científico o un gobernante, que se supone que ya son personas maduras y que son personas que crecieron, vive de esa manera, esa persona está en su estado natural. Y una persona en su estado natural es la más peligrosa que hay, que es lo que ocurre a nivel mundial. A nivel mundial, y en un país tira una bomba y mata a un montón de gente, bueno, no, eso son daños colaterales. Pero son un estado primitivo, o sea, un estado primitivo donde la naturaleza, donde una naturaleza natural, o sea, humana, que no está convertida, actúa de esa manera porque defiende su territorio, porque en el cerebro reptil es donde están esos instintos primitivos de defensa del territorio y donde los seres humanos actuamos como animales. Y entonces vivimos como animales. Es decir, yo me acuesto con la mujer de mi amigo, me acuesto con la mujer del otro, el otro se acuesta. Entonces, animales irracionales, totalmente alejados de lo que representa la naturaleza de Dios en nosotros. Dios quiere llevarnos a un estado superior, a un estado donde nosotros podamos no vivir por nuestros sentidos, no vivir como seres naturales, sino vivir de una manera distinta de acuerdo al diseño original que Dios creó para nosotros. Extraordinario, ¿verdad? Bueno, yo viví mi época de primitivo, pero gracias a Dios, bueno, todos hemos vivido una época primitiva. Terrible, ¿no? Y uno se acuerda de eso, no quiere ni acordarse, pero uno peleaba, sí, en la escuela peleaba, en el liceo peleaba con peleaba. Si alguien lo veía mal, ya uno quería pelear. O sea, totalmente animal, sí, primitivo, o sea, una persona peligrosa. El ser natural es peligroso, muy peligroso. Es decir, cuando tú te acercas a una persona que está en su estado natural, mira, aléjate, porque esa persona es capaz de hacer cualquier cosa para que quizás sin quererlo dañar tu vida. Y por eso vemos tantos matrimonios rotos, tantas relaciones destruidas. ¿Por qué? Porque hay personas que, como están en su estado natural, su instinto natural lo lleva a cometer ese tipo de hechos. Entonces, a veces ni siquiera medimos que podemos lastimar a las personas que están al lado nuestro. Podemos lastimar a nuestros hijos, podemos lastimar a nuestra esposa. La esposa puede lastimarnos a nosotros porque ¿saben? La traición, el engaño lastima. Y lastima profundamente. Las palabras, cuando actuamos de manera impulsiva en nuestro estado natural, podemos ofender. Y las palabras tienen un poder tremendo, porque podemos marcar la vida de nuestros hijos, podemos marcar la vida de las personas y terminamos lastimando a la gente. ¿Por qué? Porque simplemente somos seres primitivos. Dios quiere llevarnos a un estado superior. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la madurez? Saqué 18 puntos, no lo voy a desarrollar. No lo voy a desarrollar, te lo voy a leer, porque yo predico con 3 puntos y duro 1 hora, imagínate con sí, no los voy a desarrollar, así que no se preocupen, ¿no? Esto lo saqué en parte de Efesios 4 que acabamos de leer y justamente del capítulo de Primera a los Corintios. Dice, lo primero que nos enseña allí el libro de Efesios y que es el propósito de fe, llevarnos a vivir por fe. Sabes que el meollo del asunto de la madurez está basado en la fe. Es decir, la plataforma de la madurez espiritual está basado en la fe. Porque como Dios no lo vemos, como no entendemos las cosas espirituales, sino que pensamos como seres naturales, entonces cuando a nosotros nos hablan, por ejemplo, si tú por ejemplo no tienes una casa y tú te vas al mercado inmobiliario y tú ves los precios de la casa y tú no tienes el dinero para comprar esa casa, tú dices, es imposible que yo pueda comprar una casa. Todos pensamos así en un momento determinado. Y de repente viene el profeta y Dios le dice, dile que yo le voy a dar una casa. Y la persona, tú le das la palabra y la persona, si está en su estado natural, no la va a creer. No la va a creer. Si es niño espiritual, va a dudar. Porque el otro no lo cree, pero este duda. Es decir, el creyente va a dudar. ¿Por qué? Porque todavía su mente no puede entender que Dios haga un milagro o algo sobrenatural
para que tú puedas recibir tu casa. Y te estoy hablando de esto, donde se puede sacar una larga lista de milagros extraordinarios que Dios puede hacer. Yo recuerdo, estando yo recién convertido, estoy hablando de más de 30 años atrás, yo fui a un encuentro con mi esposa a Valencia. Y yo recuerdo que vino dos profetas ese mismo día, se acercaron y me dijeron: tú vas a viajar a las naciones. Yo ni siquiera sabía cómo era un avión, todavía no lo había visto. Sí, no, es que es verdad. Nunca me había subido a un avión. Y tenía ya como 26 años, 27 años. Y yo agarré, y yo le creí a Dios. Y vino, o sea, cuando llegamos a Venezuela, perdón, a Caracas, vino una persona y nos llamó, un empresario colombiano, y nos dio a mi esposa: yo quiero darle un regalo. Y él no sabía lo que me habían dicho a mí. Es decir, porque eso fue en Valencia y esto fue luego en Caracas. Y él nos dijo: bueno, yo creo que vayamos. Y nos llevó justamente a donde está las 10. Y nos sacó el pasaporte. En ese tiempo, bueno, los que somos un poquito de edad más avanzada, sabemos que sacar el pasaporte antes era rudo. Yo no sé, o sea, hoy día hay sus impedimentos, pero antes era literalmente imposible sacar un pasaporte. O sea, eso era para gente que tenía plata. Y él nos llevó y llamó a un tipo, le dio 15,000 bolívares en ese tiempo, y el tipo nos sacó el pasaporte. Bueno, ese pasaporte se venció, pasaron 5 años y ese pasaporte se venció. Y yo le dije a mi esposa: vamos a renovarlo. Claro, ya uno sabía, ya estaba más pilas, y uno sabía, vamos a renovarlo, sí. Vamos a renovarlo. Y fuimos y lo renovamos. Renovamos el pasaporte. Y como a los días que yo lo renové, vino una persona y me invitó para ir a Argentina. Perdón, en ese momento era Paraguay, porque fue a Paraguay. Me pagó el pasaje y me pagó todo. Y yo, bueno, imagínate tú, como todo ser casi que natural en ese momento, yo tenía miedo, porque yo nunca me había subido a un avión. Y fuimos, entonces conocí Paraguay y Argentina. Porque claro, el avión hace escala en Argentina, y los aviones que entran a Paraguay son de cabotaje, es decir, tienes que hacer un transbordo. Pero hubo allí un problema, y entonces total fue que nos quedamos como 5 o 6 días en Argentina porque el avión no salía, pues. Y total fue que, bueno, Dios hizo el milagro. A partir de ese momento, desde ese día hasta el día de hoy, Dios me ha dado el privilegio y la bendición de haber ido a más de 12 países. O sea, la palabra se cumplió, pero yo la creí. Es decir, yo creí la palabra. Y entonces el asunto muchas veces es que si nosotros no aprendemos a vivir por fe, porque es necesario vivir por fe, porque a Dios no se le puedes creer en tu estado natural. Es imposible que tú puedas recibir algo de Dios si tú no entiendes lo que Dios te está diciendo. Entonces es necesario. Entonces, lo segundo que aquí nombra aquí Pablo allí en Efesios, es conocer a Cristo, tomar el modelo de Cristo como forma de vida. Ahora fíjate, cuando tú tomas el modelo de Cristo como forma de vida, ser un ser natural, Cristo era 100% hombre. Y como hombre humano, como ser humano, Cristo tenía sus deseos humanos. Cristo padecía las cosas humanas, pero sin embargo Él llegó a la plenitud y fue tomado como modelo de vida para la humanidad. Ahora fíjate, este propósito de madurez en la vida nuestra, es importante porque Dios no quiere la madurez solamente para que maduremos. Dios quiere la madurez en la vida nuestra porque hay un propósito a través de la madurez. La madurez trae crecimiento personal, trae crecimiento espiritual, crecimiento familiar, fortaleza interna. Dejas de ser llevado por tus emociones. Este tema de las emociones, este es uno de los temas que más tropiezo y más conflictos se producen dentro de la familia y dentro de la iglesia. Porque el tema de las emociones, porque como tenemos emociones, porque yo quiero decirte que todos tenemos emociones, y las emociones fueron colocadas en la vida nuestra con propósitos definidos, y que esas emociones son importantes en muchos sentidos, porque no podemos ser empáticos porque seríamos unos psicópatas, ¿verdad? Porque los psicópatas son los que son empáticos, que no sienten nada por nadie y no les importa nada sino ellos mismos, ¿entienden? Entonces es necesario
que a través de la madurez nosotros podamos controlar las emociones. Porque el tema de las emociones es un tema que aún los pastores muchas veces lo estimulan. Y la estimulación de las emociones es peligroso. Porque podemos terminar viviendo por ilusiones a través de las emociones y no viviendo por fe, que es lo que Dios nos ha mandado a vivir. Y uno de los temas, y siempre lo digo y lo voy a volver a decir, este tema de que no es que Dios, que Dios tiene que cumplir mis sueños. Yo quiero repetírtelo de nuevo: Dios no está para cumplir tus sueños. Es decir, tus sueños y mis sueños por lo general están alejados muchas veces de los propósitos de Dios. Y no que Dios no quiera que tú seas feliz, que tú seas una persona que pueda vencer y que pueda triunfar, pero en tu estado natural o en tu estado de niñez espiritual, tus emociones siempre te van a llevar a que tus sueños sean personalistas y sean cosas egoístas hacia ti mismo, y no son justamente los propósitos de Dios. O sea, Dios ya tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros y nosotros podemos trabajar por lograr cosas, personales, por ejemplo, estudiar, tener una empresa, tener tu casa. Pero esos propósitos también están en la lista de Dios. O sea, no son tus sueños, son los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios es que a nosotros no nos falte nada, que nosotros seamos felices. Pero ¿qué pasa? Muchas veces agarramos y por nuestra vida emocional totalmente descontrolada, entonces queremos es solamente vivir para nosotros y nos olvidamos que Dios nos sacó de esa condición para que vivamos para Él. Eso es vivir para Él y a través de Él entonces cumplir los propósitos de Dios, que no son sueños, sino son propósitos específicos. Y dentro de esos propósitos específicos que Dios tiene, Dios abarca todas las necesidades que nosotros podamos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces es necesario que nosotros entendamos bien eso, porque yo escucho, sobre todo en la mayoría de las mujeres: ay, es que Dios va a cumplir mis sueños. Dios no está obligado a cumplir los sueños de nadie. Dios no está obligado a cumplir los sueños nuestros, sino los propósitos de Él. Y esos propósitos siempre son mejores que los sueños que tú puedas tener, los proyectos tuyos, que no te estoy diciendo que tú no puedas trabajar por ellos y tú puedas lograrlo. Pero quiero decirte algo: la madurez es la que te va a llevar a que tú cumplas propósitos personales tuyos. Porque muchas de las personas que yo conozco no han logrado desarrollar su vida y cumplir propósitos que puedan bendecirlo a ellos, a su familia. No ha sido porque no haya la oportunidad, sino porque no ha habido la disciplina y la madurez necesaria para que logren eso. Entonces te puedes quedar en un sueño tuyo personal, pero no en el propósito de Dios. Entonces fíjate, cuando tú te enfocas de manera objetiva y piensas con madurez todas las cosas, entonces tú puedes tener logros más efectivos. ¿Por qué? Porque dentro del propósito de Dios, o si quieres llamarlo sueño de Dios sobre tu vida, lo primero que Dios quiere es que nosotros le creamos. Y dentro de esa fe, entonces nosotros vamos a lograr todas las cosas que Dios dispuso, y aún las cosas que tú puedas querer, trabajando bajo la madurez. Porque lo primero que Dios busca de nosotros es nuestro crecimiento espiritual. Entonces ese crecimiento espiritual para nosotros es importante. Entonces te hablo de esta parte emocional porque las emociones nos juegan a nosotros, de repente nos juegan a veces negativamente y nos perjudican. Porque fíjate, la vida emocional, la vida emocional es fluctuante. Es decir, tú puedes tener un estado emotivo bueno hoy, de repente te levantaste, qué sé yo, con la serotonina a millón y estás feliz, pero de repente un día no tenías serotonina y te levantaste con una amargura. Entonces fíjate, pero eso no eres tú. Son estados anímicos que vienen como consecuencia de una condición humana que de repente puede afectarte. Pero si tú te dejas llevar por esos estados de ánimo, ejemplo, que pasa mucho, donde, por ejemplo, la mayoría de los hombres, cuando llegamos a 50 años, lo que están cerca es un buen consejo: nos ponemos como amargados. Si nos ponemos así como, a veces uno se levanta que quiere como que matar a alguien. No, pero sí, uno anda así como medio cascarrabia, ¿no? Sí. No, yo sí. Sí, uno anda así. Ahora fíjate, si tú agarras y por ese estado de ánimo te levantas y maltratas a tu esposa y maltratas a tus hijos
y maltratas a todo el mundo, hermano, se va a quedar solo. Créalo que se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque no, o sea, no es lo normal. Estás actuando como un ser natural, como un ser primitivo, ¿entiendes? Que estás actuando por instinto y, o sea, y resulta que el raciocinio, o sea, es decir, la madurez tiene que vencer esa situación. Yo les doy un secreto. Cuando yo estaba en esa condición, que pasé, no sé, quizás un año o año y medio, yo me puse a orar, hermano. Dios mío, quítame esto porque esto no es mío. De verdad, quítame esto. Y, o sea, y empecé a pelear mi batalla, pues. A pelear mi batalla. Y cuando de repente la amargura iba a salir, yo frenaba, sí, y actuaba distinto. Y o sea, Dios me lo quitó. Dios me lo quitó. Yo tenía aquí algunos que tenían más o menos la edad mía y andaban como perros con mal de rabia, hermano. Sí, es verdad, sí, pero una amargura horrible. Sí, sí, terrible, terrible. Y las mujeres no se quedan atrás, hermano. Sí, las mujeres no se quedan atrás, porque a las mujeres se le adelanta. Es decir, a nosotros a los 50, pero las mujeres ya de los 30 veces andan patinando. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, y aparte, sí. Pero fíjate, esa cuestión que, o sea, suena jocoso, ¿verdad? Pero pasa, hermano. ¿Y sabes qué es terrible una persona amargada en la casa, hermano? Es decir, porque tú puedes querer a la persona, pero llega un momento que te empieza a saturar, que empieza a crear una atmósfera medio diabólica, pesada en la casa, y comienza a destruir el matrimonio. Y destruye, inclusive te alejas de las amistades. Y si tú no buscas de repente ayuda profesional, porque puedes buscar ayuda profesional, porque simplemente, bueno, o sea, estás teniendo cambios hormonales y están produciendo, bueno, todo eso, y a veces por desconocimiento la gente no lo sabe y la gente lo que hace es pelear como perros en la casa. Entonces eso daña la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Dios nos ofrece algo superior. Es decir, y dentro de esta superioridad que que Cristo, que se metió en un cuerpo y sabe lo que se sufre en un cuerpo, es decir, nosotros podemos pedirle a Dios, como yo lo hice: Dios mío, quítame esta amargura, porque esto no es tuyo, porque yo no quiero vivir así, porque yo no quiero perjudicar a la gente, porque yo no quiero dañar a mi esposa. ¿Ve? Y entonces Dios interviene de manera sobrenatural y Dios te quita esa amargura. Entonces todos esos condicionamientos solamente son superados por un estado de madurez, hermano, donde tú analizas, donde tú comienzas a juzgar las cosas de manera objetiva y tú te das cuenta que tienes que tomar una actitud distinta en ciertas situaciones. Porque si tú te dejas llevar por las emociones, hermano, en todo lo que haces, mira, hay niños que a los 19 años hicieron algo tan malo por algo emocional y están presos, hermano. Mataron a alguien o hicieron algo o se llevaron a alguien en un carro porque andaban como locos por su estado emocional y se destruyeron la vida, se dañaron su futuro. Hay personas que se han divorciado un montón de veces. ¿Por qué? Porque sus estados emocionales impiden que la persona pueda tener equilibrio. Y dentro de esos estados emocionales, porque este es uno de los puntos que sí voy a desarrollar, dentro de esos estados emocionales, muchas veces, fíjate, yo por ejemplo duré una etapa, y me tomo como autorreferencia yo, porque bueno, no puedo hablar de otro. Sí. Yo recuerdo que yo un día quería a Xiomara y otro día la odiaba. Otro día la quería, sí, porque son los estados emocionales. A ver si yo la veía así, me daba así como una bronca por dentro. Sí, ¿verdad? Y otro día la veía, ay, mi amor, porque sí, porque sí. Sí. Sí, pero pasa. Entonces fíjate, sí, o sea, si fuera por mí en esa etapa yo me hubiera casado como 10 veces. Sí. Entonces veía a otra, una mujer, oye, me caía como bien. Sí, oye, sí, ella sí está bien, ella sí es simpática, ¿no? Y resulta que son estados emocionales, hermano. Es decir, son estados emocionales. Si tú le das pie a esos estados emocionales, hermano, tú eres una persona fluctuante. Y todo lo que tú hagas va a alejar la bendición de Dios, porque está motivado de manera equivocada. Y aunque las emociones son buenas en muchos sentidos, tienen que ser filtradas. Ahora fíjate, quiero hablar de otro tema que me interesa, porque de verdad es un tema que me ha preocupado.
Me ha preocupado porque, aunque yo tengo 3 hijos, bueno, cuatro hijos, y cada uno de ellos me dio mi experiencia en cuanto o sea, a la educación de ellos. Yo me he fijado hoy día que los jóvenes de ahora son muy frágiles. O sea, yo no sé si yo era así, pero yo no era así. Es decir, yo no andaba con una lloradera, con una fragilidad. O sea, hoy día, hermano, o sea, la mayoría de los jóvenes sufre de depresión, hermano. Sí, lo llaman así. Entonces, yo quiero hablarle a los jóvenes de hoy día. O sea, Dios tiene algo mejor para tu vida, hermano. O sea, Dios no quiere que tú vivas deprimido. O sea, Dios no te creó, no te diseñó, no te formó para que tú vivieras deprimido. Porque aunque la depresión pueda venir en un momento, Dios nos da las herramientas, Dios nos da su espíritu, Dios nos da su naturaleza, Dios nos da su palabra, Dios nos da su consejo para que nosotros podamos superar la depresión. Todos hemos vivido depresión en un momento determinado. Todos hemos pasado por depresión, hemos pasado por momentos de tristeza, porque también son muchas veces estados anímicos de la propia naturaleza caída del hombre, o sea, el propio cuerpo que está descontrolado muchas veces por distintos tipos de cosas, pero que Dios nos da la fortaleza a nosotros para vencer. O sea, yo me deprimí muchas veces, pero yo nunca pensé en suicidarme, nunca pensé en hacer una cosa, o sea, algo que atentara contra no. Hoy día los jóvenes se están suicidando, hermano. Eso no es normal. Entonces yo como ministro de esta iglesia, yo te digo hoy, usa las herramientas que Dios te dio. Es decir, es necesario, joven, que tú te fortalezcas en tu hombre interior. Ahora, fíjate, o sea, dentro de los 3 estados del ser humano, donde eres una persona natural, donde eres niño espiritual, es decir, en la etapa de niño espiritual, nosotros pasamos momentos difíciles muchas veces emocionalmente y es normal que de repente como joven, por tu desconocimiento y de repente por la incertidumbre que te puede producir la vida, las situaciones que hay, de repente puedas debilitarte en un momento, pero tu futuro no está en que te suicides o en que te hagas daño. Tu futuro está en lo que Dios dijo en su palabra para ti. La Biblia dice que los jóvenes son fuertes y dice que han vencido al maligno. O sea, una promesa que Dios ni siquiera se la dio a los adultos, sino que Dios se la dio a los jóvenes, porque Dios sabe que los jóvenes tienen un propósito enorme. Los jóvenes son el futuro, hermano. Si nosotros ya los mayores estamos caminando y no nos vamos todavía, quiero que sepan, todavía tenemos un largo camino que recorrer, ¿ves? Pero ustedes son los que se van a levantar. Es que es así. Entonces es necesario que los jóvenes comiencen a forjar su madurez. Que sí, o sea, porque fíjate, hay varias cosas que quiero tocar, que quiero tocar. Son tantas cosas de las que tengo que hablar, pero hay varias cosas que quiero tocar en cuanto al tema de la madurez. Porque sabes, la madurez no está determinada por la edad. O sea, tú puedes ser un joven o una joven. Sin embargo, tú puedes ser una persona que madure antes de tiempo. Porque el propósito de Dios es que tú puedas heredar lo que Él tiene para tu vida. No que seas un niño espiritual toda tu vida. Porque hay personas que tienen 50, 60 años y son niños todavía, niños espirituales en la iglesia. Que no tienen pensamientos claros para nada, que no saben para dónde va, que no tienen un futuro forjado en su mente, porque simplemente tienen temores, tienen incertidumbre, porque no se han llenado de la vida de Dios. Pero cuando tú te llenas de la vida de Dios, hay un propósito que se abre camino delante de ti. Entonces yo le digo a los jóvenes hoy, de verdad, fortalezcanse. Ahora fíjate, hay un texto que me llamó la atención, que dice que andan en la vanidad de su mente, lo dice allí en el libro de Efesios. La palabra vanidad allí está hablando de una mente vacía. O sea, de la mente de las redes sociales. ¿Sabes? La internet es bueno, yo saco mucha información. A veces hay gente que dice, el pastor está viendo el teléfono. Sí, estoy viendo el teléfono, pero estoy viendo información. Que a veces cuando voy a predicar, de repente me viene una idea y busco la raíz de la palabra y la tomo. Pero ¿sabes una cosa? Así como puede ser una herramienta, tú puedes vivir todo el día viendo fotos, viendo peinados y viendo un montón de cosas allí que solamente te llenan la mente de basura. Entonces eres una persona vana.
Es decir, una persona simple, una persona sin propósito, una persona sin futuro. Pero sabes, si tú te llenas de las cosas de Dios, te vas a llenar de todo ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y fíjate, por ejemplo, te voy a hablar de una persona que bíblicamente Dios la metió en un proceso y siendo niño llegó a ser una persona madura, y a sus 30 años fue el rey de Israel. Y te voy a hablar de la vida de José, que lo llaman el soñador, que no era que él tenía sueños de él, como mucha gente lo pone. No, él no tenía sueños de él tenía sueños de Dios. Dios le decía lo que él iba a hacer en el futuro. Y sabes, para Dios procesar la vida de José, tuvo que meterlo dentro de dificultades. Lo llevó, primero lo apartó de su familia, porque quiero decirte, muchas veces, yo a veces le digo a mi esposa, y digo, oye, mis hijos todavía están conmigo, hermano. Mis hijos deberían haberse casado ya. Yo debería estar con mi esposa solo, yo solo con ella. Sí. Corriendo. Pero lo que estoy diciendo que lo natural fuera que ellos se hubieran casado ya. Es lo natural, es lo normal. Y bueno, tengo a Eri por allá y bueno, está haciendo su vida, por lo menos como que lo entendió. Sí. Pero a lo mejor hemos sido también tan buenos padres que no se quieren ir. Sí, no todo es malo. Pero lo que digo es que lo normal es que los hijos maduren y llegue un momento que ellos busquen su espacio, porque la madurez misma te lleva a que tú quieras tener todas tus cosas, tu esposa, tus hijos, la mujer, su esposo, su familia, porque es algo natural, es algo normal. Ahora fíjate, José, Dios tenía un propósito con él y Dios tuvo que acelerar ese proceso y permitió que a los 16 años lo secuestraran y fuese allí a Egipto, y durante 15 años dice que José a los 16 años sabía 70 idiomas sabía. Y sin embargo Dios lo metió en un proceso, porque parte de la madurez son los procesos. Los procesos te llevan a madurar. Entonces a veces tenemos que ser más inteligentes para no entrar en un proceso, porque cuando somos muy inteligentes en el sentido de saber lo que Dios nos dice y ser obediente a lo que Dios dice, nosotros no podemos ahorrar procesos. ¿Procesos? ¿Por qué? Porque cuando tú decides obedecer a Dios, entonces esa sabiduría se empieza a impartir en tu espíritu y tú comienzas a ser llevado por Dios a lo que Dios tiene destinado para tu vida. No tienes que pasar por el proceso. Entonces no tienes que ser un José que estuvo secuestrado, que estuvo como esclavo allí en Egipto, que después lo metieron en una cárcel y después pasó un proceso terrible. Y uno hoy día puede decir, oye, tremendo José. Bueno, pero José sufrió muchísimo. Entonces no es necesario que nosotros pasemos procesos terribles para que nosotros podamos madurar antes de tiempo. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo conozco muchachos de 25 años que tienen su casa, que han logrado tener su empresa, es decir, tienen una mente madura, y a través de una mente madura pueden hacer proyectos y pueden tener logros extraordinarios y han hecho de su vida la vida de hombres triunfadores. Quizás sea para el sistema, pero han utilizado los talentos naturales que Dios les entregó y a través de ellos han salido adelante. Entonces fíjate, para avanzar, la madurez te ayuda, te capacita para heredar, según Gálatas 4. La madurez nos capacita para recibir el alimento sólido, porque fíjate que dice aquí el apóstol Pablo, dice en la carta que estábamos leyendo, dice más adelante, dice, quise hablarlos como espirituales y no como niños. Es decir, el alimento sólido, estamos hablando de palabras que te edifiquen, de palabras que te maduren, de palabras que te lleven a un estado de fortaleza espiritual, donde no seas un niño que toda la vida tengo que meterte el biberón. Es decir, meterte el tetero. ¿Por qué? Porque eres una persona que no soporta una exhortación, que no aceptas que de repente alguien te diga. Yo tengo inclusive gente cercana que tiene años conmigo y casi que se te bataquean, hermano. Mujeres que sí, y eso que lo que le dice a uno es una tontería, pero se bataquean. ¿Por qué? Porque todavía cree que son niños. Entonces, ¿cómo a una persona que sea niño espiritual yo puedo decirle algo que de repente pueda choquearlo allí dentro de su mente y de repente se vaya a volver enemigo mío? ¿Por qué? Porque le dije una verdad. Entonces yo tengo que esperar el tiempo. Entonces agarrar el teterito y meter el teterito. Decírselo suavecito. ¿Por qué? Porque no es que se va a molestar, así se lo dice.
No, hay que decírselo muchas veces. Pero el apóstol Pablo dice, mira, no puedo hablarte como espirituales, porque sabes, la palabra que utiliza Pablo allí es la palabra carnal. La palabra carnal tiene que ver con niñez espiritual y tiene que ver con el estado natural de la persona. Entonces si bien es cierto que hay un camino que recorrer, pero también hay un estado natural que afecta y que perjudica. La palabra madurez quiere decir perfecto, completo, o sea, es crecimiento mental y en el carácter. Es decir, estamos hablando de que como esto abarca tres etapas, abarca la vida natural, tu mente, o sea, tu psiquis, también abarca tu alma y abarca tu espíritu. Es decir, esta palabra tiene que penetrar profundamente en todos los niveles de tu vida, de forma tal que tú puedas tener un carácter sujeto a la voluntad del Padre, sujeto a la palabra de Dios. Entonces fíjate, los principios y factores que influyen en la madurez: está la edad, están los procesos, está la educación y la experiencia. Yo creo que los jóvenes de hoy día han tenido la buena oportunidad, muy buena oportunidad, que la mayoría hoy día estudia. Y yo me he dado cuenta que la educación, y fíjate, de repente pudiéramos decir, si tú lees las escrituras con detenimiento, con algunas excepciones, porque sí existen algunas excepciones, Dios siempre llamó gente estudiada. Búscalo en la Biblia. Pablo era un hombre estudiado, Pedro era del vulgo, es una de las excepciones, pero todos los demás que tú ves, todos eran personas estudiadas, todos eran personas capacitadas, todas eran personas que tenían el cerebro, o sea, en actividad. Es decir, no tenían el cerebro nuevito todavía en el paquete, sino que eran personas que se preparaban y que Dios podía utilizarlos para llevar un mensaje, para tener el nivel necesario para hablarle a un rey, para enseñar de repente a las multitudes. Entonces fíjate, los jóvenes de hoy día tienen la oportunidad de estudiar y yo les aconsejo, capacítense. O sea, no mantengan la mente ociosa. O sea, no se metan dentro de las redes sociales a perder el tiempo. Aprovechen el tiempo, y esto lo digo a los jóvenes y lo digo también a la gente adulta. Es necesario que tu cerebro esté en plena actividad para que se desarrolle todo aquello que es necesario que se desarrolle. Y fíjate, las experiencias. Yo he aprendido mucho por experiencia, y no necesariamente las experiencias te van a dar las mejores los mejores resultados. Hay experiencias muy duras, hermano. Es decir, no necesitas divorciarte para saber que el divorcio es malo. No necesitas tratar mal a tus hijos para que sepas que es malo lo que estás haciendo. Entonces la mayoría de la gente de mi generación, que no tuvimos de repente la oportunidad a priori de haber estudiado, porque de repente nuestros padres no tenían el nivel económico necesario para ello, y tuvimos que aprender mucho a golpe y ser muy autodidacta en muchas cosas, aprender muchas cosas para poder ser hoy día lo que somos. Nosotros hoy día, podemos decir, aprendimos de experiencias duras, hermano. Y yo te digo una cosa, no es bueno aprender de las experiencias, aunque siempre vas a tener experiencias, pero estoy hablando de esas experiencias donde tú vives momentos difíciles, porque aprendes de los golpes, pues, y no es necesario que tú aprendas de los golpes. Entonces, si eres una persona inteligente y eres una persona que obedeces a Dios, tú vas a pasar por caminos muy buenos, gloriosos, llenos de expectativas y de bendiciones enormes, pero no te puedes convertir en una generación de cristal. No puedes. ¿Por qué? Porque si te metes dentro de un pensamiento donde eres frágil y cualquier palabra te lastima, te hiere, y vives la vida escondido dentro del temor y todo esto, no vas a llegar a ningún lado, hermano. Porque puedes tener muchos estudios, pero si tu mente no se fortalece en Dios, no vas a llegar a ninguna parte. Y por último, tampoco lo voy a desarrollar completo porque son 10 puntos más. Pero me parece muy bueno. Fíjate las características de una persona madura. Pero te lo quiero leer por encima porque es bien importante. Para que algunos se examinen allí y vean cómo reaccionan. Dice, número 1, se responsabiliza de las consecuencias de sus actos. Las personas con un buen nivel de madurez admite sus errores, no intenta maquillarlos.
¿Sabes una cosa? O sea, si tú quieres ver una persona inmadura, así sean unas mujeres viejas, nunca hicieron nada. O sea, tú lo ves haciéndolo, tú sabes que no, yo no fui. Sí, yo no fui. O sea, un matrimonio o una relación entre personas inmaduras, mira, es muy lastimado. O sea, y a veces se producen rompimientos terribles. Es decir, nosotros tenemos que aprender a decir, lo siento, yo lo hice. Decirle, o sea, yo a mi esposa le he dicho muchas veces, mira, perdóname, te hablé más de la cuenta, alcé la voz, se lo he dicho y mi esposa sabe que es testigo. O sea, sabe que es verdad. O sea, a mis hijos también he tenido que pedirle perdón muchas veces. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú agarras y te justificas, no, es que yo se lo dije, fue por esto. A lo mejor tú tienes la razón, pero no tenías por qué actuar de esa manera. Porque tú no eres un ser primitivo. O sea, tú puedes actuar de una manera distinta, aunque no estés de acuerdo con muchas cosas. Y tienes que reconocer las cosas. Porque el que tú reconozcas tu falla no te hace menos. No te hace menos. O sea, lo segundo, dice, la persona reacciona de manera ecuánime, es equilibrada y justa, aunque lo experimenta conocer de manera consciente, no se deja dominar por sus miedos, ni entra en pánico fácilmente, tiene la capacidad adecuada para dominar sus emociones. O sea, ya hablamos un poco de las emociones. Pone en práctica lo que ha aprendido. La madurez tiene que ver con la inteligencia, y la inteligencia es, entre otras cosas, la capacidad para aprender de las experiencias. Por eso la persona madura tiene perspectivas conscientes de su propia vida y la utiliza para tomar decisiones, no se limita a quejarse, tiende a tener optimismo. Es decir, hoy día, en la sociedad de hoy día, es necesario este tipo de pensamiento, de ideas. Conoce sus límites, calcula adecuadamente los riesgos razonables de una acción, innova sin forzar. Fíjate, este tema de actuar razonablemente, mira, es uno de los temas donde la mayoría de la gente falla. Porque sabes, cuando tú vas a hacer algo, nunca puedes hacerlo de manera impulsiva. No, es que yo sentí de Dios, y vas, pum, te estrellaste contra la pared. Ay, pastor, yo no sabía. Tú no puedes actuar de esa manera. Es decir, cuando tú vas a hacer algo, aunque tú tengas una buena impresión de Dios, tú tienes muchas veces que buscar consejo. Tienes que aprender a buscar consejos. ¿Sabes qué pasa? Hay gente que tiene tanto orgullo que no quieren decirle a nadie que de repente necesita un consejo, o que de repente puede buscar ayuda de alguien que tenga más experiencia que tú. Entonces, cuando tú vayas a tomar una decisión, yo te aconsejo que tú busques personas que te puedan orientar, que busques en la palabra y sepas si es la voluntad de Dios. O sea, no porque sentiste algo, sino porque de verdad esto puede producir resultados para que si vas a hacer negocios, si vas a casarte, o sea, no sea algo impulsivo. Dice, tiene en cuenta su influencia sobre los otros, y no intenta aprovecharse ni de su posición ni de su conocimiento. Es decir, estamos hablando con una persona madura. No es que porque sabe que de repente tiene más capacidad o inteligencia que otro, o de repente tiene más desarrollo, no inteligencia, sino desarrollo, madurez. Entonces va a agarrar y te vas a aprovechar de los demás. Esto tiene mucho que ver con el tema que yo hablaba del libre albedrío y de lo que tiene que ver con el dar en la iglesia. Es decir, hay pastores que se aprovechan de la niñez, del desconocimiento de muchas personas para quitarle cosas, para sacarle la plata, para quitarle una casa, para quitarle un carro. Yo eso lo he visto. No estoy hablando ni estoy hablando mal de nadie. Como dice por ahí, cuando el que le caiga le chupa, no, pero ese era un dicho de antes, yo no sé cuánto lo conoce, pero yo conozco muchos pastores que hacen eso. Es decir, te aprovechas de que tú tienes de repente un conocimiento más elevado que otro, y agarras y te aprovechas y le sacas la plata a la gente, y te aprovechas de ese desarrollo que tú tienes para manipular a los demás. Conozco muchas mujeres que lo hacen, muchos hombres que también lo hacen, que manipulan a multitudes, hermano. Manipulan multitudes, 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, las manipulan prometiéndole cosas que Dios no ha dicho para quitarle. Entonces se aprovechan de que de repente saben que tienen un poder, inclusive, es decir, tienen un don de Dios. Yo conozco pastores que tienen un don de Dios y lo utilizan para sacar provecho de la gente. O sea, cuando te das cuenta que puedes mover multitudes, cuando te das cuenta que tu palabra de repente, o sea, puede calar en las masas, entonces agarras y te aprovechas de eso. Y eso no es noble. O sea, eso no es de una persona madura y ecuánime.
la persona madura es resistente. Es decir, la persona cuando es madura, a ti te pueden golpear con palabras, alguien te puede hacer algo malo. Y aunque te impacta, sin embargo, tú no decides tomar venganza. No, tampoco te derrumbas, aunque te pueda haber golpeado, sino que te levantas porque eres resistente, pues, porque sabes que Dios tiene algo mejor para ti. Entonces es necesario. La persona madura no hace chantaje emocional, porque esto también influye muchas veces. Es decir, dentro de las herramientas de la manipulación, que son diversas y mira, yo creo que no hay nada más diabólico en la iglesia que la parte de la manipulación. La manipulación es terrible, hermano, terrible, porque como hay gente que tiene la facilidad para emocionalmente tocar la vida de las personas, se aprovechan también de eso y manipulan en la casa. Mujeres manipulando a los hombres, manipulando a los hijos, hombres manipulando a la mujer, a los hijos, ¿ve? Y terminan chantajeando a todo el mundo. Y entonces el hogar no es un hogar que está constituido bajo un pensamiento claro. Inclusive las personas manipuladoras, como casi todo lo que consiguen, lo consiguen con manipulación. Hasta el trabajo muchas veces lo consiguen con manipulación. Y por eso a lo largo del camino esas personas terminan destruidas, terminan fracasadas, porque hay un momento donde Dios mismo interviene y quiebra eso. Entonces, si hay algo, y te lo puedo decir con toda la autoridad, que hace que tu matrimonio funcione bien, es no utilizar manipulación. Yo siempre se lo he dicho a mi esposa, y aunque nosotros tenemos reglas de conducta dentro de la casa y mantenemos siempre cosas que son muy firmes, sin embargo, le doy gracias a Dios que mi esposa, las veces que me ha tratado de manipular, se lo he dicho. Sí, ella dice no puede, sí lo he intentado, no es que no es manipulador, sí, pero sí, la manipulación. Henry sabe de lo que yo le hablo. Sí, él tiene una escuela dura y por último, sabe disfrutar y se esfuerza por hacerlo. Es decir, estoy hablando que una persona madura sabe cuando necesita vacaciones, sabe cuando tiene que descansar. Porque ¿sabes qué pasa? Hay gente que se autodestruye ellos mismos con esfuerzo, con trabajo. Y por último, cumple adecuadamente sus responsabilidades. Esta parte es buena, me gusta para finalizar. Sí. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, un hogar funciona por el desempeño que cada uno de los que lo constituye hace en su casa. Es decir, yo por ejemplo en mi casa, yo entro en la cocina, la cocina y yo somos enemigos, hermano. Sí, sí, pero estoy hablando que yo entro en la cocina y mi esposa me corre porque algo rompo, o tumbo algo, o hago, sí, porque de verdad soy muy malo en la cocina, pero soy bueno con los bombillos, con los cables. Es decir, en mi casa todo lo que se daña yo lo arreglo, y en mi casa todo lo que es comida lo hace mi esposa. Y mis hijos se quejan. Tú le dices, vamos a subir el agua. Todo el tiempo tengo que subir el agua. Qué madurez, ¿sí? Sí. Llamamos, Xiomara y yo salimos a hacer mercado. Mira, bajen que necesitamos subir todo un montón de cosas que compramos. Siempre, todos los días lo mismo. Sí. Sí. Pero la madurez es necesaria. Es necesario que sí, no, el hogar funciona cuando cada uno cumple su rol. Si tú cumples tu rol dentro del hogar y tú mismo dentro de tus responsabilidades comienzas a hacer lo que te corresponde, tú estás demostrando que eres una persona madura. Y la madurez es demasiado importante porque la madurez te lleva a que las decisiones que tú tomes por lo general van a tener buenos resultados, porque no están basadas ni en las emociones ni están basadas dentro de pensamientos fluctuantes que te llevan a tomar decisiones equivocadas, sino que vas a tener la ecuanimidad para tú hacer las cosas de manera correcta. Y sabes, eso te trae paz y te trae tranquilidad, porque cuando tú aprendes a dominar la cabeza, los pensamientos, a dominar esa naturaleza natural que se levanta en uno,
tú vas a ser una persona que tienes dominio propio. Y sabes, por último, quiero leerlo para finalizar. Está en Gálatas, acá están los Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Fíjate el verso 16 en adelante, quiero leerlo para ir finalizando. Aunque este no ha sido un tema muy emocionante, pero sin embargo creo que es edificativo. Fíjate que una de las, o sea, de los regalos de Dios, o de las expresiones de lo que Dios nos ha dado, está basada en este capítulo, porque uno de los privilegios más gloriosos que nosotros tenemos cuando somos maduros es poder ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, todo lo que tú hagas te va a salir bien. Y fíjate lo que dice aquí, porque el deseo de la carne, es decir, la carne tiene que ver con todo lo que hablamos. Gálatas, verso 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero, fíjate, si sois guiados por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, laxivia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate que él aquí hace una comparación. Y aquí él comienza a hablar lo que es el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios. El hombre, inclusive algunos que se convirtieron, pero son niños espirituales, todavía muchas veces se vive con este tipo de conducta. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, uno de los regalos enormes de la madurez es ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú, por lo general, vas a ser incomprendido por la gente, porque la gente no va a entender lo que tú estás haciendo. Pero vas a ser bendecido porque Dios te va a premiar todo lo que tú hagas. Y todo lo que tú hagas va a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando somos guiados por el Espíritu, las situaciones cambian totalmente. Entonces ya no son tus decisiones, ya no son tus sueños, ya no son tus proyectos, sino que es el Espíritu Santo dirigiéndonos para que tomemos cada decisión basado en Él. Y como decía el capítulo primero, dice que el que escudriña aún lo profundo de Dios es el Espíritu. De forma tal que el que sabe realmente lo que nosotros necesitamos es el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí. O sea, Dios lo impartió allí en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu para hablarle a tu espíritu y a mi espíritu, para que entonces nosotros tomemos las decisiones correctas. Nadie puede decir que no ha oído la voz de Dios en un momento. El Espíritu siempre nos advierte. Puedes tener una impresión, puedes de repente hasta oír una voz, puedes muchas veces tener un sueño, puedes tener una impresión, pero el Espíritu Santo siempre te dice, o sea, cuando algo sale mal, tú dices, oye, yo sabía, yo como que sabía allí dentro que había algo que no estaba bien. Yo vi a esa persona y yo, no sé, no me gustó. Pero cuando no te gustó, es porque el Espíritu te está diciendo que no es. Cuando dudaste allí dentro de ti, allí en tu ser interior, es porque algo no está bien. Entonces esa decisión que tú vas a tomar no puedes tomarla si el Espíritu Santo no te dice algo. Entonces ser guiado por el Espíritu es extraordinario, hermano, porque entonces no nos movemos en el poder del conocimiento, no nos movemos en el poder de lo humano, sino que es el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces cuando te mueves dentro de esa dimensión, allí hay milagros. Hemos visto milagros extraordinarios. Allí hay sobrenaturalidad, la escasez se va.
entonces Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. Entonces fíjate, dentro de ese pensamiento de la sobrenaturalidad del Espíritu, yo quiero hoy orar por personas aquí específicas. Quiero orar por ellos. Primero quiero orar por los jóvenes. Quiero pedirles que pasen aquí adelante. A los jóvenes. Jóvenes. Jóvenes.